Saludos a todos aquellos que estén observando este material audiovisual. Mi nombre es Peter Astorga Rocal, de parte de la Universidad Florencio del Castillo. Estoy explicando esto en base a la carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales. El tema en función va a ser acerca de sólidos y nuevos materiales referente al curso de Química 2. Vamos a tratar de plantear estos aspectos acerca de estos materiales, sus características y propiedades de la forma más veraz posible. Dentro del índice entendemos que se plantea en una introducción corta, después iremos al aspecto que ya nos refiere, que son los sólidos, después su clasificación y algunas conclusiones si es que nos da tiempo de plantearlas. Dentro de la introducción entendemos que estos elementos o estos sólidos y materiales comprenden gran parte de la producción y desarrollo de la humanidad en la actualidad. Gracias a estos materiales nosotros podemos desarrollar herramientas, tecnología, mejorar el tema de la infraestructura y mediante sus propiedades y características poder determinar cuáles son más viables o útiles en la actualidad, ya sea debido a su flexibilidad, a su soporte de calor, a su electronegatividad. Todas estas características nos ayudan a comprender cuáles son los ejemplos o cuáles son los materiales más viables dentro de cada composición. Dentro de lo primero tenemos que entender qué es un sólido. Los sólidos nos lo plantean como uno de los estados de la materia junto con el estado líquido y el estado gaseoso. Estos se caracterizan por su forma y tamaño. Este es el primer aspecto que nos plantean. Debido a su composición o a su estructura química o molecular, estos elementos conservan su forma y ocupan posiciones específicas en las estructuras atómicas y moleculares. Debido a esa compresión, que también nos la plantean en el tercer punto, debido a esta compresión o este empaque que generan dentro de su estructura molecular, nosotros podemos entender que estos elementos tienden a tener una composición clara, una distribución atómica que les permite conservar su forma de manera veraz, no como otros elementos, como por ejemplo en el caso del líquido, que aunque mantiene su forma, se tiende a adaptar a los recipientes en los cuales se ponga, al igual que el gaseoso. Ya entendiendo esto, podemos empezar con el primer sólido dentro de la clasificación, que sería el metálico. Este nos plantean que es distinto en cierta manera porque su red atómica o su estructura atómica está ocupada únicamente por átomos de metal. Estos están unidos por un enlace metálico que los hace únicos en sí, ya que tienen ciertas características que otros compuestos o otros sólidos no tienen. Estos son duros y blandos, tienen puntos de fisión variables, son buenos conductores térmicos y conductores electronegativos. Tienen una electronegatividad muy afluente y también tienen una característica un poco más física, en donde nos plantean que tienen superficies con brillo característico. Uno de estos ejemplos sería el aluminio. El aluminio nosotros lo conocemos, lo observamos. Su composición o su estructura está compuesta únicamente por átomos de aluminio que se entrelazan entre sí mediante este enlace metálico que nos lo plantean. En la imagen podemos observar que como todos son positivos, ya que pierden electrones como todo metal. Entendemos eso de primer aspecto para poder desarrollar esa concepción. Todo metal tiende a perder electrones y debido a esta pérdida es que pueden generar ese enlace metálico. Como segundo tenemos el sólido iónico. Este nos lo plantean que su estructura atómica está compuesta por cationes y aniones, o sea, vamos a tener una mezcla de metales y no metales que van a generar esa unión, y esta misma unión es una atracción electrostática. Nos plantean que como sus propiedades y características tienen altos puntos de fusión, son duros y brillosos, son malos conductores térmicos y también son malos conductores de la electronegatividad. Solo conducen electricidad cuando están en un estado de fundición. O sea, cuando ya alcanzan ese punto de fusión, tienden a tener una mejor recepción a la carga electronegativa.
Nos lo plantean como un ejemplo el cloruro de sodio, el cloruro de calcio y también muchos materiales utilizados en cerámica y materiales de construcción como lo pueden ser el cemento u otros elementos que ayuden dentro de esta área. Podemos observar también su composición, donde tenemos los cationes y tenemos los aniones, haciendo esa correlación de tenemos un elemento que pierde, otro que gana, entonces generan ese enlace mediante esta obtención de los electrones de valencia que los elementos pierden. Como tercer punto tenemos el sólido covalente. Desde su nombre ya nos plantean qué tipo de composición o estructura tiene. Nos dice que su red o su estructura molecular está ocupada por átomos unidos por un enlace covalente, lo que nos plantean como una transferencia equivalente o equitativa de electrones entre los distintos átomos. Por ejemplo, tenemos el caso del diamante. El diamante nos lo plantean como una composición de distintos carbonos que generan esta correlación, esta transferencia de electrones entre sí para poder generar una estabilidad. Nos plantean como sus propiedades que tienen una alta dureza, un punto de fusión también alto, son malos conductores térmicos y también malos conductores de electricidad o tienen una mala carga electronegativa. Tenemos ejemplos, también el diamante que ya se planteó, el grafito, el cuarzo y también polímeros como el polietileno. Dentro de los sólidos moleculares tenemos que hacer un paréntesis acerca de ciertos aspectos para poder entender. Nosotros tenemos que utilizar 3 aspectos para poder determinar si un sólido es un sólido molecular. Como primera instancia tenemos los puentes de hidrógeno, también el enlace de London y por último sería el dipolo-dipolo. Mediante estos aspectos nosotros vamos a determinar si un sólido es molecular o no. En primera instancia, cuando observamos en el caso de la imagen el H2O, tenemos este punto de iniciación que tienen el hidrógeno y el oxígeno para poder generar estos puentes de hidrógeno, en donde tenemos 2 elementos de hidrógeno y un elemento de oxígeno en el centro, que va a generar relación con ¿qué? Con otro elemento de hidrógeno unido a un oxígeno y otro hidrógeno. Así es como se plantean los puentes de hidrógeno. Ya en la imagen grande nosotros tenemos ya un ejemplo más hacia el aspecto del dipolo-dipolo, en donde un elemento, en este caso un átomo, podemos utilizar un átomo de oxígeno, en donde este átomo va a tener 2 polos, uno positivo y otro negativo. Mediante estos 2 polos va a generar una relación con otro átomo que tenga esta misma caracterización, o sea, un polo positivo, un polo negativo. Polo positivo va con polo negativo con polo positivo. Así se van atrayendo. Se hace este proceso para poder tener una configuración más estable, ya que al ser un conjunto intermolecular, se plantea un desasosiego que podría llegar a afectar la configuración del compuesto. Por eso se plantea de esta forma. Nos plantean que son bajos, tienen bajos puntos de fusión, generalmente son blandos y son malos conductores del calor y de la electricidad. Ejemplos tenemos el hielo, el azúcar, el nitrógeno sólido y el dióxido de carbono sólido. Estos serían los ejemplos. Y también tenemos las características puntuales. Por si gustan observarlas de una manera un poco más concreta, pueden pausar el video para anotarlas, estudiarlas de mejor manera, o simplemente por curiosidad pueden leerlas con el video pausado y así poder entender de mejor manera todos los aspectos que se han tratado a lo largo del video. Sin más dilación, les agradezco por observar este material audiovisual. Es un placer para mí poder plantearles este tema y espero que hayan aprendido y comprendido de una mejor manera los aspectos acerca de los sólidos y los nuevos materiales.